La situación política en Irán se encuentra en alerta máxima. Lamentablemente la noche de este domingo, ocurrió un terrible accidente en un helicóptero donde viajaba el presidente Ebrahim Raisi. A través de mis redes sociales realizamos un en vivo precisamente dando a conocer cómo poco a poco iba avanzando la investigación porque no se podía llegar a la zona donde habría impactado este helicóptero debido a las situaciones climáticas tan complicadas que se hallaban en esta zona. De acuerdo con algunos miembros y la Organización de Gestión de Desastres de Irán, se logró identificar rápidamente a los funcionarios que acompañaban a Ebrahim Raisi, precisamente porque lamentablemente murieron en condiciones complicadas debido a este accidente, pero no fue complicado identificarlos, tampoco fue necesario realizar pruebas de ADN, porque sí tenían ciertas características que permitieron la identificación. ¿Por qué? Porque llamó mucho la atención cómo este helicóptero colapsó cuando se encontraba viajando precisamente desde lo que sería un evento normal, común y corriente en una presa, inaugurando una presa en esta zona de Azerbaiyán Occidental, y regresaba el presidente, el mandatario, a la capital de Irán. De forma un poco extraña, se da a conocer que van a viajar en helicóptero él, el mandatario, en compañía del ministro de Asuntos Exteriores y otros dos funcionarios, además de equipo de seguridad y por supuesto los pilotos. En otros dos helicópteros viajaban otros funcionarios públicos que acompañaron al mandatario a la inauguración de esta presa. Pero solo dos helicópteros llegaron a su destino. El helicóptero donde viajaba Ebrahim Raisi no lo hizo. Algo muy sospechoso, ya empezando a observar poco a poco el avance de las investigaciones que, por cierto, se ha dado a conocer a través del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, que se va a realizar una verdadera investigación para saber por qué voló este helicóptero, para saber dónde se encontraban las personas que iban a abordar este mismo helicóptero. Estamos viendo precisamente la agencia de noticias de la República Islámica, quienes han estado dando continuidad a este accidente, y diversos medios de comunicación locales. Pero precisamente se daban a conocer pocos detalles a lo largo de la noche de este domingo y la madrugada para ellos. Toda la tarde de este domingo, desde tempranas horas, se sabía de la desaparición del helicóptero por las extrañas condiciones meteorológicas en las cuales se vio obligado a viajar. ¿Por qué nos estamos yendo allá a este punto? Porque esta es la causa que están señalando como la posible, digamos, veredicto final del accidente que hubo en esta caída donde perdió la vida el presidente de Irán. Un accidente por las causas meteorológicas, un fallo técnico. Esto es lo que se ha revelado. Se está hablando precisamente de un fallo técnico, el motivo por el cual ese helicóptero habría caído. Y llama mucho la atención todo lo que se está especulando a lo largo de los últimos días, porque precisamente dos miembros del séquito que acompañaba al presidente Ebrahim Raisi se pusieron en contacto con los equipos de rescate. Existe esta noticia, existe este mensaje que estuvo circulando a través de las redes sociales y sobre todo los medios de comunicación. De acuerdo con esta agencia de noticias de la República Islámica, media hora después de que arrancara el vuelo, el helicóptero de Raisi perdió contacto con los otros dos, lo que los llevó a buscar en el área. También dos miembros del séquito del presidente contactaron a los equipos de rescate, lo que empezaba a demostrar que el accidente no había sido difícil, que lograron salir con vida de este accidente, porque precisamente la persona que se contactó con estos funcionarios decía que tenía mucho dolor.
Era lo único que lograba señalar. Tengo mucho dolor, alcanzo a escuchar de lejos las sirenas y luego hubo un silencio. Total y rotundo silencio. Por eso se empezó a especular qué pudo realmente haber pasado en este accidente para que estallara, para que todos obviamente se conmocionara el mundo debido a estos hechos. Prácticamente después de que se realizara el accidente, rápidamente vimos a el gobierno turco prestando un dron especializado para este tipo de climas, pero sobre todo con infrarrojos para tratar de ubicar la zona del impacto. Gracias a este dron lograron primero localizar una pequeña mancha de lo que sería una fuente de calor. Más adelante, quizás esta fue la complicación, porque se guió a los servicios de rescate a esta presunta mancha de calor. Resultó que no era la ubicación del helicóptero, los equipos llegaron a esta zona y más adelante se encontraron precisamente con la ubicación de este helicóptero. Llamó mucho la atención cómo fueron encontrados y les voy a explicar por qué. Ayer estuvimos siguiendo poco a poco, paso a paso, lo que iba pasando en torno a este accidente y se hablaba de encontrar una mancha de calor, lo que pudo haber sido un incendio del mismo helicóptero. Más adelante se hablaba de que lograron contactar a 2 de los miembros de estos pasajeros y más adelante se habla de que los restos fueron de las personas que acompañaban a Ebrahim Raisi, incluyendo al propio presidente. Los restos estaban dispersos por toda la zona, pero no habrían perdido la vida dentro del helicóptero. Sí lograron salir prácticamente, porque todos fueron encontrados a los alrededores. Rápidamente se dijo que lograron identificarlos a todos, no hubo necesidad de pruebas de ADN porque todos eran reconocibles. Prácticamente esta explosión pudo haberse dado después de que el helicóptero lograra aterrizar, digamos que relativamente de forma segura. Un par de golpes, un par de quizás lesiones, pero se presume que lograron aterrizar. Por eso se habla de que sí lograron hacer un contacto, pero algo pasó, algo falló y se perdió la conexión. Además de las condiciones climáticas, ese es un tema muy complicado porque a través de las redes sociales ha estado circulando algo significativo. Lo que se presume sería el silencio total de la información meteorológica, porque había niebla, no se podía ver absolutamente nada, y de la noche a la mañana resulta que logran identificar las imágenes, logra salir el sol, pero en la noche era completamente invisible, precisamente por esta situación en la cual todos se encontraban muy preocupados y no podían llegar al lugar de origen. Habían condiciones extremas y aún así voló el helicóptero del presidente. Para muchos quizás ya no sea únicamente Estados Unidos participando en un complot nefasto para acabar con la vida de Ebrahim Raisi. Incluso al inicio se culpaba a Israel como el presunto implicado en realizar el ataque en contra de este presidente, pero realmente fue interno. Se está empezando a especular que fue una situación interna, porque si se dan cuenta, esas eran las condiciones climáticas en las cuales viajaron. ¿Quién dio la autorización para que el presidente saliera en este helicóptero que ya se está incluso acusando a Estados Unidos de ser uno de los principales responsables, precisamente porque
ellos, como sancionaron a Irán, nunca se les permitió la oportunidad de realizar actualizaciones o ver cómo se encontraba precisamente sus sistemas de transporte, incluyendo los que son para el presidente. Estas fueron las primeras imágenes que se daban a conocer precisamente en la noche de este domingo, cuando encontraron el helicóptero. Esto es lo que se alcanza a ver. Y si bien es obvio que el helicóptero explotó porque está quemado todo alrededor del mismo, sí llama mucho la atención que cuando señalaban esta imagen en la cual se presumía sería la ubicación del helicóptero, y cuando llegaron al mismo no se encontraba allí. Ya analizando todos los reportes, lo que se decían en los medios de comunicación oficiales, porque eso es lo más importante, compartir los medios de comunicación oficiales, nos íbamos dando cuenta de cómo poco a poco se lograron acercar a este lugar. También vimos una cosa más adelante. Este tema es precisamente de cómo, digamos, se desconoció por completo el tema meteorológico en Irán. En esta zona donde se estaba llevando a cabo precisamente digamos, la inauguración de esta presa, el presidente tenía que viajar y no había absolutamente nada en los radares del sistema meteorológico, como lo pueden observar, no hay absolutamente nada. Todo está verde, como si estuviera un día normal, soleado, sin ninguna complicación climática. Pero poco a poco algunos internautas empezaron a descubrir y avanzar en el tiempo como en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, resulta que había una tormenta, todo era neblina, no había visibilidad, no había forma de que se permitiera realizar este viaje. Al detener por completo todos los radares del sistema meteorológico, prácticamente impulsaron a que el presidente realizara este vuelo en una situación complicada, en una situación que pudo haberlo orillado a perder la vida, que fue lo que lamentablemente ocurrió, y para muchos esto prácticamente pone en hincapié a que fue una situación desde el interior. El líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, nombró casualmente al vicepresidente Mohammad Mokber como el nuevo jefe del Ejecutivo. ¿Y cuál es la diferencia de todo esto? Bueno, resulta que ese vicepresidente, que ahora va a ser el nuevo presidente de Irán, es una persona muy, digamos, no muy confiable para los intereses actuales del gobierno iraní o para lo que sería el gobierno de Ebrahim Raisi. ¿Por qué? Porque prácticamente Mokber es una persona muy suave y sobre todo, digamos que no es muy afín a Rusia, a China, o por lo menos sí, pero está más creído en que puede lograr mejores oportunidades de negocio, mejores recursos o sobre todo tener una mejor relación con Estados Unidos y sobre todo con Israel. Porque finalmente Israel acaba de construir su muelle, este muelle que le va a permitir transportar los recursos de la Franja de Gaza del propio Israel, los recursos que se roban de Siria, los que se roban de Irak, y llevárselos hasta la Unión Europea y al propio Estados Unidos. Le permitiría a Irán ahorrar un poco de recursos económicos, vender sus productos petroleros a través de lo que es este muelle en la Franja de Gaza y digamos que tener un mayor acercamiento con Estados Unidos. Este vicepresidente, ahora jefe del Ejecutivo, es muy diferente a lo que era Ebrahim Raisi. Él prácticamente era un hombre que definitivamente se ponía en contra de Estados Unidos, que le hacía frente a Estados Unidos. Lo vimos cuando realizaron este ataque contra Israel, a pesar de las amenazas que recibió por parte del gobierno de Joe Biden. Luego, más adelante, recibieron un nuevo ataque y Ebrahim, digamos que era un hombre, un líder con una mente fría, calculador,
sabía que no debía realizar un ataque en respuesta a Israel cuando fue hace aproximadamente 15 días o casi un mes, cuando recibieron un segundo ataque por parte de Israel dentro de su territorio después del ataque a su embajada. Digamos que este líder era una persona que tenía un pensamiento muy, muy crítico, pero sobre todo sabía cuándo realizar los ataques. Se esperaba una respuesta contra Israel dentro de un par de meses, cuando ya el gobierno de Biden no pudiera hacer absolutamente nada porque iba a estar completamente enfocado en las elecciones presidenciales y esto alejaría por completo a Estados Unidos de ese territorio israelí. Por eso es importante para Israel acabar con esta guerra en lo que es la Franja de Gaza para ya poder deshacerse del control de todos los recursos antes de que Biden se vaya de la Casa Blanca y por supuesto antes de que obliguen a Benjamín Netanyahu, el líder de Israel, a retirarse por completo de este territorio. Pero por mientras, vamos a ver a este Mohamed Mokber como el jefe del Ejecutivo, el líder supremo ya anunció este nombramiento ni siquiera un día después de que el presidente Ebrahim Raisi y su equipo perdieran la vida y fueran martirizados en este accidente de helicóptero. El ayatolá Khamenei envió un mensaje de condolencias precisamente sobre este hecho, declaró luto en toda la nación, pero lo que sí señaló es que no habrá interrupción del gobierno. Van a continuar con todo, van a continuar con la administración del gobierno hasta que se realicen las elecciones, que por cierto ya se escogió una fecha. Será el 28 de junio la fecha para las elecciones y con ello determinará al nuevo presidente. Esto fue lo que se anunció por parte de los jefes de los poderes en este país. Van a hacer unas elecciones, el registro de candidatos también va a ser muy rápido, se realizará este 30 de mayo en 10 días y tendrán hasta el 3 de junio para registrarse. El proceso será 25 días después, el 28 de junio, el periodo de campaña será del 12 al 27 de junio. Algo muy rápido porque así funciona el gobierno de la Constitución de la República Islámica. Así que sí va a estar Mokber como líder, como jefe del Ejecutivo durante un par de meses hasta que se lleven a cabo las elecciones, pero es muy poco probable que lo elijan a él como líder. Se habla también de por qué este Atayolá, el líder de Irán, no quería tanto a Raisi. Es porque finalmente el presidente iraní tenía un respaldo, sobre todo económico, tenía muy buenas relaciones internacionales, algo que se logró gracias a su ministro de Relaciones Exteriores, tenía una gran presencia en Irán. Y a pesar de todo lo malo que se hablaba en contra de este líder, diciéndole incluso que era el carnicero de Irán, digamos que tenía una aceptación o una aprobación por la mayoría de las personas de Irán y sobre todo sonaba como el posible sucesor de ese líder supremo de Irán, el Atayolá Ali Khamenei. Prácticamente, digamos, esta ya es una especulación un poco más grande, se habla de la posibilidad de que ese accidente sea interno, que no sea culpa de Israel, que no sea culpa de Estados Unidos, sino algo interno, porque este Atayolá tenía que irse, tenía ya que retirarse del cargo y bueno, esto le da la oportunidad a Khamenei de quedarse un poco más, unos meses, quizá un par de años, hasta que logren tener a un nuevo líder que pueda reemplazarlo, que tenga digamos, el respaldo y el respeto de los ciudadanos de Irán, algo que tenía Raisi, ya sonaba como el nuevo próximo líder de Irán, pero digamos que sus alianzas con Rusia, sus alianzas con China no eran de beneficio para Estados Unidos, así que necesitaban a alguien que fuera capaz de traicionar a este presidente. Ya no podemos hablar de lo mismo que le pasó al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Ya también tuvo un atentado. Las amenazas en Serbia, en Hungría, en la República Checa.
Llama mucho la atención que los aliados de Rusia se encuentren en la mira en este momento, porque estos ataques, si hay algo, y estos accidentes, si hay algo que nos ha demostrado la historia, a veces no son accidentes. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.